Muy buenas noches, estudiantes. El día de ayer nos tocaba trabajar lo que es lenguaje algebraico. Vamos a definir la palabra lenguaje algebraico. Lenguaje, en lo que es lengua y literatura, quiere decir que es el medio de comunicación. En este caso, el lenguaje algebraico es el medio de comunicación que tengo, que lo puedo realizar mediante letras, signos y números, ¿sí? Entonces, el medio de comunicación para comunicarnos por medio de letras, signos y números. Dice, el lenguaje hebraico utiliza letras, como les comunicaba, símbolos y números para expresar enunciados de la vida cotidiana. Con el lenguaje hebraico expresamos números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas con ellos, ¿sí? Entonces nos manda a trabajar en la página 64 del libro de matemática, el libro integrado, ¿sí? Y aquí tenemos unos ejercicios. Dice, expresa en lenguaje algebraico los siguientes enunciados. Es decir, que nosotros vamos a expresar en letras, números y símbolos lo que nos está preguntando, ¿sí? Ahora, nosotros lo podemos definir que cuando nosotros no tenemos un número definido, esto quiere decir que tenemos una incógnita, ¿sí? En este caso aquí nos preguntan a nosotros un número cualquiera. Y al representarlo en el lenguaje algebraico, podemos decir que podemos representarlo por medio de una letra, ¿sí? Ahora vamos a representar a un número cualquiera, entonces con una letra, ¿sí? Como es una incógnita, lo podemos representar por medio de la X. Y ahí tenemos que X equivale a un número cualquiera. No nos está diciendo específicamente el 5, simplemente nos dice un número cualquiera. Entonces nosotros lo representamos por medio de la X o cualquier otra letra, ¿sí? X, que es lo mismo que digamos 5, podemos decir, está representando un número, porque no nos dice un número específico, ¿sí? Continuemos, ¿sí? Esperemos un momentito a cerrar acá algo. Ya, muy bien, continuamos. Ahora dice la suma de dos números diferentes. ¿Tenemos números específicos? 1, 2, 3, 4, 5. No, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a representar por medio de letras, ¿sí? Acá nosotros podemos poner, como es una suma, te está indicando que tú vas a sumar. Ahí tenemos, mira, ¿ves? Ahí ya sabemos que hay una suma. Entonces nosotros lo podemos representar por A más B o X más Y. Aquí tenemos que A equivale a un número cualquiera más B que equivale a otro número cualquiera. Es decir, que son números diferentes. En el caso que diga la suma de dos números iguales, entonces podríamos poner A más A, ¿sí? Entonces esto quiere decir en número que A equivale a 8 más 4. Ahí están, dos números diferentes, ¿sí? Espero me haya hecho entender. Ahora dice la diferencia de dos números diferentes. Súper fácil. El mismo ejercicio te lo dice. La diferencia. La diferencia. Entonces, ¿qué operación vamos a realizar? ¿Sí? Dime, ¿qué operación realizamos? Sí, correcto. Una resta. Entonces aquí vamos a restar, pero vamos a restar dos números diferentes. No nos dan el número exacto. Entonces yo lo voy a representar por medio de las letras, por la A y la B. A menos B, o también puedo poner X menos Y, que esto puede ser igual a 7 menos 6. Observa, tenemos dos números diferentes. A equivale a 7 y B equivale a 6. Tenemos la diferencia de dos números diferentes, ¿sí? Producto, producto. ¿Qué hablamos de un producto? Quiere decir que vamos a trabajar con una multiplicación, ¿sí? Entonces, el producto de dos números, de igual manera, puedo poner X lo puedo representar por un puntito, por Y. Esto es igual a 7 por 6, ¿sí? Entonces, ahí podemos observar que estamos trabajando en el lenguaje algebraico. Entonces, continuemos. El cociente. ¿Qué es el cociente? Cuando trabajamos con cociente estamos hablando sobre una división, correcto. Entonces, nosotros podemos plantearlo de dos maneras. X sobre Y o de manera algebraica, ¿sí? Recordemos, perdón, de manera en fracción. Recordemos que una fracción es una división, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuevamente que podemos representar a 7 dividido para 3.
o 7 sobre 3, que es lo mismo, ¿sí? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. El cubo de un número, el cubo de un número, ¿te está dando el número? No, pero te dice el cubo. Entonces, esto es una potenciación. Tenemos que elevarlo a la tercera potencia, ¿sí? Y el número, como no nos da el número, lo vamos a representar con una X. Un momentito. Espero esté quedando claro, ¿sí? Ahora dice el triple del cuadrado de un número. Wow, el triple. El triple. ¿Qué número me está dando? El 3, correcto. El 3 cuadrado elevado a la segunda potencia. El número no nos está dando un número. Entonces esa es la incógnita. Continuemos. La suma de dos cuadrados de números. Ojo, ¿qué tengo que hacer? Una suma, correcto. Una suma, ¿sí? Ya tengo la suma. Cuadrados, cuadrados. Ya. De un número. El número es un número cualquiera. Entonces lo voy a representar por letras X, Y. Y como está elevado al cuadrado, ahí tenemos la suma de los cuadrados de dos números, 1 y 2. Ahora la última y con esta terminamos y bueno, ya la tengo realizada, pero les voy a explicar, ¿sí? Dice